Durante las últimas semanas hemos visto y escuchado bastante de la Emperatriz, la Canadian Pacific 2816, una locomotora de vapor que recorrió ya Norteamérica y que llamó la atención en nuestro país para aficionados, ferrocarrileros, ex ferrocarrileros y también a la población en general, siendo todo un acontecimiento que quedará grabado en la historia del ferrocarril mexicano. Pero, ¿de dónde salió esta locomotora? Vamos a analizar su historia y cómo fue su recorrido hasta llegar a México. Venga, acompáñame. La Canadian Pacific 2816 es una locomotora de vapor fabricada por la empresa canadiense Montreal Locomotive Works, o MLW, del tipo Hudson 464. Estos números indican la configuración de las ruedas: 4 pequeñas ruedas delanteras sin tracción que sirven para soportar la caldera, 6 ruedas motrices que ponen al tren en movimiento y finalmente otras 4 pequeñas ruedas sin tracción para soportar la cabina de la tripulación. Esta locomotora de vapor, si bien no es pequeña, ni siquiera se acerca a los modelos monstruosos como la famosa Big Boy, con su configuración 4884. Así es, 2 juegos de 8 ruedas motrices, un monstruo que no se compara con los 6 de la pequeña Hudson. Se construyeron 10 locomotoras del modelo de la 2816, también conocido como clase H1B, en diciembre de 1930 para la compañía Canadian Pacific Railway, numeradas de la 2810 a la 2819, y fueron destinadas a llevar trenes de pasajeros a lo largo de todo el territorio canadiense durante casi 3 décadas. A mitad de la década de los 40, estas locomotoras fueron reemplazadas de los servicios de pasajeros más importantes por las nuevas Royal Hudson de MLW, relegándolas así a servicios secundarios de pasajeros. A finales de los años 50, como en muchas partes del mundo, las locomotoras de vapor fueron reemplazadas por las poderosas locomotoras diésel, y así sería como de a poco las Hudson 464 clase H1B serían retiradas del servicio, siendo la mayoría desguazadas, y en el caso de la 2816 sería retirada de todo funcionamiento el 26 de mayo de 1960. Podríamos decir que aquí pudo haber terminado la vida de la 2816, sin embargo, es una completa historia lo que le sucedió a esta locomotora en particular, y que fue la única de las 10 que corrió con esta suerte. Pero esta suerte tiene un responsable. Aquí hablaremos de Francis Nelson Blount, un amante del ferrocarril y fundador de la empresa Steamtown, quien se dedicó a comprar y coleccionar locomotoras y enviarlas al Museo Steamtown, donde las conservaban e incluso realizaban recorridos. Blount tuvo entre sus deseos el adquirir una locomotora 464 del ferrocarril New York Central. Sin embargo, era demasiado tarde, pues estas habían sido ya desguazadas. Pero Blount no se quedaría de brazos cruzados y en diciembre de 1963 compraría de improvisación la locomotora 2816 de Canadian Pacific, retirándola de Angus, Ontario, donde llevaba 3 años esperando su desguace para llevarla a la exhibición en Bellows Falls, Vermont. Pero lamentablemente, y para hacer más triste la historia, en 1967 Blount fallecería y no habría un financiador para Steamtown, siendo una época donde todas las locomotoras de la colección se deterioraron notablemente. Pero afortunadamente, el gobierno de los Estados Unidos intervino en 1986 y para salvar la colección se creó el sitio histórico nacional Steamtown en Pensilvania, y si bien la 2816 fue trasladada a la nueva ubicación, los nuevos organizadores pensaron que la 2816 quedaba de sobra en la colección y buscaron deshacerse de ella. Primero, la ofrecieron al extinto ferrocarril BC Rail, pues este contaba con la locomotora Royal Hudson 2860, con la que realizaban diversas excursiones. Les querían vender la 2816 para que sus piezas sirvieran de repuesto para la 2860. Sí, la verdad era bastante raro buscar piezas para una locomotora y que te quisieran vender otra completa. Pero bueno, ante las pocas esperanzas que tenía de sobrevivir la hoy llamada Emperatriz, no había nada mejor que el hogar, porque como dice la canción, ahí perteneces tú.
En 1998, Canadian Pacific compraría y repatriaría la 2816 con la intención de operar un nuevo servicio llamado Royal Canadian Pacific que honraba la historia de la empresa. CP contrató a los ingenieros de BC Rail que operaban la Royal Hudson 2860 para evaluar el estado de la 2816 y lamentablemente se dieron cuenta de que esta estaba muy desgastada y no podía volver a ser operativa. Aquí hay que agradecer a Robert Ritchie, quien en ese momento era presidente y director ejecutivo del Canadian Pacific Railway, pues aprobó una reconstrucción total de la locomotora. Para esto, el Museo de Ciencia y Tecnología de Canadá tuvo que donar planos y fichas técnicas que conservaban de las H1B de Canadian Pacific para su reconstrucción. Además, se tuvieron que fabricar muchas de sus piezas pues no había de repuesto. Hay que recordar que solo hubo 10 locomotoras de este modelo y ya no quedaba ninguna más que la 2816. El cambio más notorio de la reconstrucción es que la locomotora dejó de operar a base de carbón y fue convertida para operar con petróleo. Así, se realizó una reconstrucción hecha con muchísima dedicación, mucho empeño y $2 millones nada más. Finalmente, el 15 de agosto de 2001, la 2816 pasó la inspección final de caldera y al día siguiente la locomotora fue encendida por primera vez en 40 años, iniciando sus pruebas y concluyéndolas con éxito. Durante 12 años, la locomotora dio varias giras y excursiones muy esporádicas para eventos y campañas especiales. Sin embargo, en 2012 hubo un cambio de director ejecutivo en Canadian Pacific y el nuevo, Edwin Hunter, no tenía ningún tipo de interés en que se diera un uso a la 2816, deteniendo el programa de vapor definitivamente y la locomotora se quedaría almacenada por años en Calgary. De nuevo, la Emperatriz quedaría relegada. Fue hasta noviembre de 2020 cuando la locomotora fue encendida después de 8 años para una prueba en el patio de Calgary, aunque hasta ese momento no había planes de utilizarla hasta 2021, pues tras el rechazo de la fusión de Canadian National con Kansas City Southern, Canadian Pacific se convirtió en el candidato número 1 para fusionarse con Kansas. Obviamente, esta fusión también debía ser aprobada por la Junta de Transporte Terrestre de Estados Unidos, y ante la duda de si sería autorizada o no la fusión, el director ejecutivo de Canadian Pacific, Kate Creel, aseguró que si se aprobaba, volverían a poner en marcha la 2816, y no solo eso, se haría un viaje desde Canadá hasta México. Todos sabemos que la fusión fue aprobada y surgió lo que hoy conocemos como CPKC, y los ejecutivos cumplieron su promesa. El recorrido de la Emperatriz se esperaba inicialmente para el 2023, sin embargo, la locomotora estuvo en inspección y una fase de rigurosas pruebas para ponerla a punto para su largo viaje. Después de una larga espera, en diciembre de 2023 fue anunciado finalmente el tan ansiado recorrido oficialmente bajo el nombre Final Spike Steam Tour, que iniciaría en Calgary el 24 de abril hasta llegar a la Ciudad de México en su evento el 7 de junio. Una larguísima travesía histórica, pues sería el primer tren de vapor en recorrer los 3 países. El recorrido causó furor en México, pues a diferencia de Estados Unidos, en nuestro país las locomotoras de vapor ya no operan en ninguna línea y solo podemos verlas en museos en estados de deterioro considerables, por lo que aficionados, ferrocarrileros de todas partes se prepararon para viajar hacia la ruta de la 2816 para volver a ver quizá por última vez una locomotora de vapor en México. Y se llegó el día. El 24 de abril el Consist partió de Calgary con la Emperatriz, la 2816 al frente, 3 tenders, la mítica locomotora de hidrógeno CP1001 y las F9 1401 y 4107, además de 15 coches de pasajeros. Y aunque muchos queríamos ver la CP1001, esta se quedó en Canadá, fue retirada del Consist antes de su llegada a Estados Unidos. Posteriormente, para su evento en Kansas City fue añadida al Consist la primer locomotora CPKC con el nuevo esquema, la 9375, en lo que sería su presentación oficial. Para la recta final de su trayecto se lucieron añadiendo la CP7013, una SD70AQ Heritage de Canadian Pacific del mismo esquema que las F9 para acompañar al tren hasta México.
Y ya en México se corrió la voz entre las ciudades cercanas y muchas personas se reunieron a esperar la locomotora de vapor. Ya con el itinerario completamente filtrado, la acompañaron en su recorrido desde su entrada a México, su evento en Monterrey y su largo viaje hasta Ciudad de México, donde en cada pocos kilómetros había personas esperando el mítico paso de la Emperatriz. En Ciudad de México, el 7 de junio, tuvo el único evento abierto al público en nuestro país, donde miles de personas se reunieron a tomarse una foto con la 2816. Pero tristemente, y debido a algunos hechos desafortunados que no mencionaremos por respeto, y un mal comportamiento de algunos mexicanos en el paso de la CP 2816, salimos pagando todos. Es tan triste saber que incluso una de las locomotoras haya sido grafiteada. En resumen, el común denominador de todos estos lamentables hechos es la falta de respeto y el no atender a las indicaciones, lo que causó todo esto, algo que tristemente nos ha marcado mucho tiempo como país. Los ejecutivos de CPKC se olvidaron del itinerario de regreso y decidieron regresar el tren del Valle de México durante la madrugada para evitar conflictos, y lo peor y más lamentable es que la 2816 tuvo que ser enviada remolcada. Se asignó a la 7013 como líder del Consist y de esa manera tan gris emprendió su regreso al norte. Tristemente, y exhibiendo el mal comportamiento de algunos mexicanos, la CP 2816 fue reacomodada en Laredo, Texas, una vez cruzando la frontera de líder de nuevo, dándonos a entender que claramente no les agradó nada lo sucedido en México y que de no haber sido por ello, la Emperatriz también habría regresado liderando el tren. En fin, la 2816 se encuentra en camino a casa con un último evento programado en Winnipeg, para posteriormente volver a Calgary, donde ahora sí podrá finalizar su mítica historia, pues se habla de que la Emperatriz sería colocada en un museo para exhibirse no solo la última Hudson 464 serie H1B, sino una locomotora con toda la historia que ya contamos y que además fue capaz de recorrer Norteamérica en un viaje. Nosotros hasta aquí llegamos en esta ocasión, pero en el video de la próxima semana desde San Luis Potosí compartiremos nuestros videos y nuestra experiencia que tuvimos en este viaje para encontrarnos con la histórica CP 2816. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Si te gustó, no olvides comentar y compartirnos también tu experiencia en el Final Spikes Team Tour. Nos vemos la próxima semana.